La lucha por los 16avos de final entra en una fase decisiva en este Mundial 2026. En este video repasaremos los resultados de hoy y cómo quedaron las tablas de posiciones tras una jornada que dejó movimientos importantes en la clasificación. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis del torneo. Nuestro objetivo es alcanzar los 100.000 suscriptores, y cada apoyo nos acerca un paso más a esa meta. España goleó 4-0 a Arabia Saudita en un partido totalmente dominado desde el inicio. La Roja impuso su estilo de posesión y presión alta, controlando el ritmo del juego y generando las mejores ocasiones. Lamine Yamal abrió el marcador tras una buena jugada colectiva, y Mikel Oyarzabal amplió la ventaja con 2 goles antes del descanso. En la segunda parte, España mantuvo el control del partido sin grandes dificultades, y el cuarto gol llegó tras un autogol saudí, sellando la goleada. Bélgica empató 0-0 con Irán en un partido muy disputado, en el que ambos equipos tuvieron dificultades para generar ocasiones claras. La selección belga tuvo más posesión y control del juego, pero se encontró con un bloque defensivo iraní bien organizado. Irán, por su parte, apostó por el contragolpe y logró neutralizar el ataque rival. Al final, el empate reflejó el equilibrio y la falta de eficacia en el último tercio por parte de ambos conjuntos. Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en un partido muy cambiante, con momentos de dominio alternado y mucha eficacia en ambas áreas. Cabo Verde abrió el marcador al minuto 21 con un gol de Kevin Pina, aprovechando una llegada bien construida. Uruguay reaccionó antes del descanso y dio vuelta al resultado en pocos minutos. Maximiliano Araujo empató al 44 y Agustín Canovio marcó el 2-1 en el 45+6, justo antes del descanso. En la segunda parte, el conjunto africano no bajó la intensidad y encontró el empate definitivo al minuto 61 con un gol de Elio Varela. A partir de ahí, el ritmo se equilibró, con ambos equipos buscando el triunfo, pero sin lograr romper la igualdad hasta el final. A continuación, repasaremos cómo quedan las clasificaciones tras los encuentros de hoy, además de los equipos mejor posicionados y de aquellos que llegan con mayor presión a la última jornada. En el grupo A, México es líder absoluto con 6 puntos tras 2 victorias consecutivas. Ya está clasificado a la siguiente fase y no ha recibido goles. Suma 3 goles a favor y aseguró el primer lugar luego de superar a Corea del Sur en la segunda jornada. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con 3 puntos tras una victoria y una derrota. Pese al tropiezo ante México, sigue en zona de clasificación. Registra 2 goles a favor y 2 en contra, y definirá su pase ante Sudáfrica, donde un empate le basta para avanzar. Chequia es tercera con 1 punto y llega a la última jornada en situación complicada. Tiene un empate y una derrota, con 2 goles marcados, 3 recibidos y -1 de diferencia. Necesita ganar a México y esperar una derrota de Corea del Sur, de lo contrario, dependerá de ser uno de los mejores terceros o quedará eliminada. Sudáfrica es cuarta con 1 punto y aún mantiene opciones. Suma 1 gol a favor, 3 en contra y -2 de diferencia. Está obligada a vencer a Corea del Sur y esperar resultados del otro partido para seguir con vida, ya que cualquier otro escenario puede dejarla fuera o depender de desempates. Canadá lidera el grupo B con 4 puntos tras 2 jornadas. Debutó con un empate y luego goleó 6-0 a Qatar, lo que le permitió alcanzar una diferencia de +6. Llega a la última fecha en ventaja y un empate ante Suiza le basta para asegurar el primer puesto. Suiza es segunda también con 4 puntos. Empató en la primera jornada y venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina, llegando a una diferencia de +3. Depende de sí misma, un empate asegura la clasificación, mientras que una victoria puede darle el liderato. Bosnia y Herzegovina ocupa el tercer lugar con 1 punto y diferencia de -3. Está obligada a ganar a Qatar y esperar otros resultados para mantener opciones. Qatar cierra el grupo con 1 punto y diferencia de -6. Necesita ganar y depender de combinaciones externas para seguir con vida. El grupo C es liderado por Brasil con 4 puntos tras 2 jornadas disputadas y un triunfo sólido por 3-0 ante Haití. Su diferencia de +3 refleja consistencia tanto defensiva como ofensiva, y llega a la última fecha en posición favorable, donde un empate ante Escocia es suficiente para asegurar la clasificación. Marruecos también suma 4 puntos y se mantiene en la pelea directa por los puestos de clasificación. Con una diferencia de +1, ha mostrado equilibrio competitivo y depende de sí mismo, ya que un empate ante Haití le garantiza el pase a la siguiente fase sin necesidad de otros resultados.
Escocia ocupa la tercera posición con 3 puntos y una diferencia de 0. Su rendimiento ha sido irregular, pero todavía conserva opciones de clasificación. Está obligada a sumar un resultado positivo ante Brasil para seguir con vida en el torneo. Haití cierra el grupo sin puntos y con una diferencia de -4, tras 2 derrotas consecutivas. Ya eliminado, afronta la última jornada sin posibilidades de avanzar. Con campaña perfecta, Estados Unidos encabeza el grupo D con 6 puntos tras 2 victorias seguidas. Su diferencia de +5 refleja dominio claro, y la victoria ante Australia aseguró el primer lugar y la clasificación anticipada a los 16avos de final. Australia suma 3 puntos en 2 partidos y se mantiene en zona de clasificación. Con una victoria y una derrota, y diferencia de gol de 0, afronta la última jornada dependiendo de sí misma. Un empate ante Paraguay le asegura la clasificación, lo que permitiría a Australia cerrar la fase de grupos sin depender de otros resultados y confirmar su presencia en la siguiente ronda del torneo. Paraguay llega con 3 puntos tras recuperarse con un triunfo importante frente a Turquía. Sin embargo, su diferencia de -2 refleja un recorrido irregular que condiciona su situación. En la última fecha disputará un duelo directo ante Australia, en el que solo la victoria le permite seguir con opciones reales de clasificación. Turquía ya quedó sin posibilidades matemáticas tras encadenar 2 derrotas. Sin puntos acumulados y con una diferencia de -3, su rendimiento no le permitió competir por los puestos de arriba. Afrontará la última jornada únicamente para cumplir calendario, sin chances de avanzar. En la cima del grupo E, Alemania lidera con campaña perfecta, 6 puntos en 2 partidos, producto de 2 victorias consecutivas. Su rendimiento es dominante, con 9 goles anotados y 2 recibidos, lo que le deja una diferencia de +7 y confirma su clasificación anticipada. Costa de Marfil aparece en el segundo lugar con 3 puntos, tras registrar una victoria y una derrota. Su balance es equilibrado, con 2 goles a favor y 2 en contra, manteniendo una diferencia de 0. Si consigue un empate en la próxima jornada, sellará su clasificación directa a la siguiente fase, pese a que sigue sin margen de error en el cierre. Ecuador es tercero con 1 punto, sumando un empate y una derrota. Su producción ofensiva es nula hasta ahora, con 0 goles marcados y 1 recibido, lo que deja una diferencia de -1 y lo obliga a ganar en la fecha final para seguir con vida. Curazao cierra la tabla también con 1 punto, después de un empate y una derrota. Ha convertido un gol y ha encajado 7, lo que resulta en una diferencia de -6, una de las más bajas del grupo y que complica seriamente sus posibilidades de clasificación. En lo más alto de la tabla del grupo F, Países Bajos lidera con 4 puntos en 2 partidos, tras una victoria y un empate. El equipo neerlandés se mantiene invicto y destaca por su ataque, con 7 goles a favor y una diferencia de +4. Con esta situación, avanza directo a la siguiente fase si empata o vence a Túnez en la última jornada. En caso de derrota, podría caer al tercer puesto, aunque seguiría con buenas opciones de clasificación como uno de los mejores terceros gracias a sus 4 puntos y su saldo de goles. En la segunda posición aparece Japón, que tras su victoria por 4-0 ante Túnez suma 4 puntos en 2 partidos. La selección se mantiene invicta con un triunfo y un empate. Con 6 goles a favor y solo 2 en contra, conserva una diferencia de +4, destacando por su equilibrio entre defensa y ataque. Japón avanza de forma directa si empata o vence a Suecia en la última jornada. En caso de derrota, caería al tercer puesto, aunque seguiría bien posicionado para avanzar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. En la tercera plaza se ubica Suecia con 3 puntos en 2 partidos, tras una victoria y una derrota en una campaña irregular en la que ha marcado 6 goles y ha recibido la misma cantidad, quedando con diferencia de goles igual a 0. Suecia asegura la clasificación directa si vence a Japón en la última jornada, mientras que un empate la dejaría con 4 puntos en el tercer puesto, a la espera de otros grupos, aunque con buenas opciones de avanzar como uno de los mejores terceros. Una derrota la mantendría con 3 puntos y un balance negativo, aumentando el riesgo de eliminación. En el último lugar del grupo se encuentra Túnez, sin puntos tras 2 jornadas, con 2 derrotas consecutivas. El equipo africano solo ha marcado un gol y ha recibido 9, con una diferencia de -8. Sin opciones de clasificación directa, incluso una victoria ante Países Bajos lo dejaría con 3 puntos y una diferencia de goles muy baja, lo que hace prácticamente imposible su avance como uno de los mejores terceros. El grupo G aún no está completamente definido, ya que el encuentro entre Egipto y Nueva Zelanda sigue disputándose.
En este contexto, lo primero será observar cómo se encuentra la clasificación en este momento, para luego proyectar los posibles escenarios que dejaría un empate o una victoria de alguno de los equipos. Irán lidera la clasificación con 2 puntos tras sus 2 partidos disputados. El equipo asiático no ha conseguido victorias hasta el momento, con 2 empates y ninguna derrota, lo que refleja un rendimiento sólido en defensa pero con dificultades para transformar sus actuaciones en triunfos. Ha convertido 2 goles y ha recibido la misma cantidad, manteniendo un equilibrio total en la diferencia de anotaciones. Su mayor volumen ofensivo en comparación con sus rivales directos le permite sostener el liderato provisional en un escenario de igualdad extrema. Justo por detrás aparece Bélgica en la segunda posición, con el mismo registro de 2 puntos en 2 encuentros. Su campaña es prácticamente idéntica a la del líder, con 2 empates y ninguna derrota. Sin embargo, el conjunto europeo ha mostrado un perfil más conservador en ataque, con solo un gol a favor y 1 en contra. Se mantiene en zona de clasificación directa, aunque la falta de contundencia ofensiva empieza a ser un factor a corregir de cara al cierre de la fase. Hasta el momento, Nueva Zelanda ocupa la tercera posición con 1 punto en su único partido disputado. Su debut terminó en empate, con un registro de 2 goles a favor y 2 en contra. Con diferencia de goles en 0, el equipo oceánico mantiene opciones de escalar posiciones y aprovecha su encuentro pendiente. Cerrando la tabla aparece Egipto, también con 1 punto tras su único encuentro. El equipo africano inició su participación con un empate, mostrando un rendimiento equilibrado entre ataque y defensa. Con 1 gol anotado y 1 recibido, mantiene una diferencia neutra. Ahora veremos los escenarios posibles de este encuentro, que pueden cambiar por completo la clasificación del grupo. Si el partido termina en empate, todas las selecciones quedarán con 2 puntos, dejando la definición totalmente abierta para la última jornada. En cambio, si hay un ganador, el equipo vencedor alcanzará los 4 puntos y asumirá el liderato, mientras que el perdedor se quedará con 1 punto y pasará a la última posición, comprometiendo sus opciones de clasificación. España lidera la clasificación del Grupo H al cierre de esta segunda jornada del certamen. Con un rendimiento sólido, la Roja acumula 4 puntos en sus 2 partidos disputados, fruto de una victoria y un empate sin haber sufrido aún derrotas. Su reciente triunfo por 4-0 ante Arabia Saudita le permite exhibir una diferencia de goles de +4, con 4 tantos anotados y su portería todavía imbatida. España asegura la clasificación directa como primera o segunda si empata o vence a Uruguay en la última jornada. En caso de derrota, podría descender a la tercera posición, aunque aún así su clasificación queda prácticamente encaminada como uno de los mejores terceros gracias a su elevado diferencial de goles. En la segunda plaza se encuentra Uruguay, que atraviesa un rendimiento por debajo de lo esperado, ya que no ha logrado imponerse en partidos donde partía como favorito. El conjunto celeste suma 2 puntos en 2 encuentros disputados. El reciente 2-2 ante Cabo Verde pone en evidencia sus dificultades para cerrar los partidos, mostrando una combinación de cierta eficacia ofensiva con fragilidad defensiva, reflejada en los 3 goles anotados y los 3 recibidos hasta el momento. Uruguay llega así a la última jornada con un escenario completamente abierto. Asegurará el pase directo a la siguiente fase si consigue una victoria ante España. En caso de empate, finalizaría en la tercera posición con 3 puntos y balance de goles neutro, quedando a la espera de la comparación con otros grupos para aspirar a la clasificación como uno de los mejores terceros. Si llega a caer derrotado, quedará eliminado de la competición. Cabo Verde aparece en la tercera posición con 2 puntos después de 2 jornadas. El conjunto africano ha mostrado solidez para mantenerse invicto, aunque sin lograr aún una victoria, tras 2 empates, incluido el 2-2 frente a Uruguay. Su registro es de 2 goles a favor y 2 en contra, reflejando un equilibrio en su rendimiento. De cara a la última jornada, el escenario es claro: si vence a Arabia Saudita, avanzará directamente a la siguiente fase. El empate lo dejaría con opciones limitadas, dependiendo de otros resultados para aspirar a ser uno de los mejores terceros. Si pierde, quedará eliminado. Finalmente, el panorama más complicado del grupo lo ocupa Arabia Saudita, que cierra la clasificación con 1 punto en 2 partidos disputados. El conjunto asiático registra un empate y una derrota, con 1 gol a favor y 5 en contra, lo que deja una diferencia de goles de -4. Arabia Saudita aún mantiene opciones matemáticas, aunque limitadas. Para aspirar a avanzar de manera directa, necesita vencer a Cabo Verde en la última jornada y, además, que España supere a Uruguay.
para avanzar como uno de los mejores terceros, necesita únicamente vencer a Cabo Verde y entrar en la comparación con otros grupos. En ese contexto, la clasificación dependerá también de mejorar la diferencia de goles, por lo que el margen de la victoria podría ser determinante. Con las tablas ya analizadas, pasamos ahora a repasar a los máximos goleadores del torneo hasta el momento. En lo más alto aparecen Denis Undav, Lionel Messi y Jonathan David, todos con 3 goles. Este trío lidera la clasificación no solo por eficacia, sino también por regularidad en la finalización, siendo piezas determinantes en el rendimiento ofensivo de sus selecciones. Justo por detrás se forma un grupo muy compacto de jugadores con 2 goles, lo que evidencia una artillería bastante equilibrada en esta fase del torneo. En este segundo escalón se encuentran Crescencio Summerville, Mikel Oyarzabal, Ayase Ueda, Cody Gakpo, Vinicius Jr., Johan Manzambi y Brian Brobey. Con esto cerramos el análisis de la jornada de hoy, marcada por partidos intensos, resultados clave y cambios importantes en la lucha por la clasificación. Todo queda cada vez más ajustado de cara a la última fecha de la fase de grupos. Nos vemos en el próximo video para seguir con toda la cobertura del Mundial 2026.